Bueno, vamos a dar inicio al desarrollo de la tarea relacionada con la arquitectura del cerebro humano. Bueno, la neurona tiene principalmente cuatro partes importantes. La primera es el cuerpo o soma, que contiene el núcleo de la célula, que está acá, donde se almacenan los genes de la misma y donde se sintetizan proteínas. Es la parte principal de la neurona y su forma puede ser variable, y ahí se produce la energía para el funcionamiento de la neurona. Otra parte importante son las dendritas, que están acá, que son ramificaciones que salen del cuerpo celular y se encargan de recibir las señales de otras neuronas. Cada neurona tiene muchas dendritas que se dividen formando un sistema de ramificaciones similar a las de un árbol. Otra parte importante de la neurona es el axón, que podemos ver aquí, que es una prolongación que surge del cuerpo celular en dirección opuesta a las dendritas, ¿sí? Y a su vez aísla y evita la pérdida de los impulsos eléctricos. El axón conduce la señal nerviosa hacia otras neuronas. El axón tiene una capacidad de transmitir impulsos a una distancia que va desde 1 milímetro a los 3 metros, ¿sí? Y dentro de la estructura que compone el axón encontramos las vainas de mielina y las células de Schwann, que están aquí en otro color, ¿sí? Además, hay otra estructura muy pequeña que se llama aquí nodo de Ranvier, que también tiene un papel importante en la conducción del impulso nervioso junto con las vainas de mielina. Y por último tenemos acá los terminales sinápticos, que son unas finas ramas ubicadas en la terminación de los axones. En sus extremos se observa un abultamiento conocido como pie o botón terminal, ¿sí? Como un pequeño botón. Y se encuentra muy cerca de las dendritas de la neurona postsináptica, ya que transmite las señales nerviosas hacia las otras neuronas. Entonces tenemos cuatro partes importantes: el cuerpo o soma, las dendritas, el axón y los botones terminales de la neurona. Las glías o células gliales son células del sistema nervioso que forman parte de un sistema de soporte esencial para el adecuado funcionamiento del tejido del mismo. Su nombre deriva del griego, que significa pegamento, ¿sí? Y dentro de los organismos vertebrados conocemos dos tipos, una denominada microglia y otra denominada macroglia, ¿sí? Y sus funciones principales son entregar estructura al encéfalo y neuronas, brindar mayor velocidad a la conducción de señales nerviosas al producir mielina, elimina residuos orgánicos cuando ocurre una lesión y evita la muerte de las neuronas, ayuda a señalizar la transmisión nerviosa, dirige el crecimiento de los axones y la migración o mudanza de las neuronas durante el periodo de desarrollo neuronal, forma parte de la barrera hematoencefálica que impide el ingreso de toxinas desde la sangre hacia el cerebro. Y por último, ayudan a nutrir las neuronas y segregar factores de crecimiento, ¿sí? Ahora, dentro de la clasificación de microglia y macroglia, vamos a encontrar fagocitos dentro de la microglia que se moviliza inmediatamente después de iniciar una enfermedad, infección o lesión. Además, absorbe los desechos celulares y desencadena reacciones inflamatorias en respuesta a lesiones o enfermedades, ¿ya? Y dentro de la macroglia vamos a encontrar cuatro estructuras más, cuatro tipos de células gliales. Dentro de ellas están los astrocitos, que al tener forma de estrella tienen la función de recubrir con sus prolongaciones los vasos sanguíneos
y contacta con los cuerpos celulares de las neuronas. Participa también en el traspaso de sustancias químicas desde la sangre a las neuronas y de esta manera aporta nutrientes y permite el aumento de la actividad cerebral. Otro tipo de macroglia es los ependimocitos, que por su localización en las paredes de los ventrículos del encéfalo tienen la función de segregar líquido cefalorraquídeo y de esta forma protegerlo. Además encontramos las células de Schwann, que tienen como función mielinizar las acciones de las neuronas pertenecientes al sistema nervioso periférico. Y por último están los oligodendrocitos, que aumentan la velocidad de conducción de la información, ya que emiten prolongaciones ricas en mielina que se enrollan en los axones de las neuronas. Importante destacar aquí que cada célula de Schwann es un segmento de mielina, ¿ya? Y los oligodendrocitos pueden aportar con más de un segmento a más de un axón. Los lóbulos de la corteza cerebral son 4 y los podemos identificar acá. Está el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, el parietal y el frontal. Este es un corte sagital del cerebro, ¿sí? Otra estructura que aparece aquí en el esquema es el cerebelo, ¿sí? Pero dando respuesta, vamos a comenzar hablándose sobre el lóbulo frontal, cuya función es intervenir en las funciones más complejas de orden superior, como la planificación de respuesta. Al incluir corteza motora y corteza prefrontal, tienen diferentes funciones identificadas. La corteza motora se encarga de la coordinación de los movimientos y la prefrontal coordina la información de los sistemas sensoriales. El lóbulo parietal, aquí en amarillo, está encargado del procesamiento somatosensorial como el tacto, ya que tiene la corteza somatosensorial. Cumple un importante papel en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo. Además, existe conocimiento de números y sus relaciones y la planificación de los objetos. El lóbulo occipital, aquí en rosado, reside la corteza visual y está implicado en nuestra capacidad de ver e interpretar lo que vemos. Y el lóbulo temporal, coloreado en verde, tiene procesamiento de información auditiva y para la producción y comprensión del lenguaje, un procesamiento visual complejo y el reconocimiento de los rostros. Está implicado en el recuerdo de palabras y nombre de los objetos, cuando este es dominante, y implicado en la memoria visual, como ya habíamos hablado, en el aspecto no dominante. El sistema nervioso está formado por un conjunto de órganos y estructuras que trabajan en forma coordinada. Su función principal es mantener la comunicación continua entre todo el cuerpo y el cerebro, que es el principal órgano de este sistema, con el fin de controlar todas las funciones de los demás sistemas del organismo, tanto en su desarrollo de funciones como en el sistema mismo, ¿sí? El sistema nervioso está dividido en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Como vemos en el esquema, el sistema nervioso central en color verde está formado por encéfalo y médula espinal. Encéfalo alojado en la cavidad craneal y la médula espinal que discurre por dentro de la columna vertebral. Dentro del encéfalo vamos a encontrar tres estructuras muy importantes, como el cerebro, el cerebelo, encargado de la función sensoriomotriz, el tronco encefálico, que forma un tallo del que emergen los hemisferios cerebrales, y el cerebelo, ¿sí? Regula funciones vitales como la respiración, la temperatura y la conciencia. Recibe información de la piel y articulaciones de la cabeza, cara y cuello. Controla los músculos de cabeza y cuello y media los reflejos autónomos, tanto su disminución del ritmo cardíaco como la presión arterial, el aumento de las contracciones peristálticas del tubo digestivo,
¿sí? Además, muy importante es la que emergen desde esta estructura los 12 nervios craneales que tienen funciones sensoriales y motoras de zonas de la cabeza y cuello, salvo el 10º par que regula funciones de órganos de la cavidad torácica y abdominal, pero principalmente son esas, ¿sí? Eso con respecto al sistema nervioso central. Por otra parte, en el esquema en morado tenemos el sistema nervioso periférico, que está formado por un conjunto de nervios que se distribuyen por todo el organismo y que se encargan de mantener la comunicación continua entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo, tanto con nervios que reciben como que transmiten información desde y hacia el sistema nervioso central. Y ahí tenemos dentro del esquema el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático tiene como característica la relación en un conjunto de elementos distribuidos por todo el cuerpo, pero principalmente con el medio externo del organismo, ¿sí? No así el sistema nervioso autónomo, que interactúa con el medio interno del organismo. La sinapsis es un proceso electroquímico mediante el cual las neuronas se comunican, ¿sí? Dentro de este proceso hay 3 estructuras importantes a conocer, que es la neurona presináptica, la neurona postsináptica y la hendidura sináptica, que es un espacio entre las neuronas donde el neurotransmisor es liberado por la neurona presináptica y en donde se adhiere a los receptores de la neurona postsináptica. Dependiendo del tipo de neurotransmisor que es liberado, las neuronas postsinápticas son excitadas, estimuladas o inhibidas. Y la clasificación de la sinapsis diferencia 6, que están en continuación en el esquema. La sinapsis axodendrítica, que es una sinapsis entre el botón terminal del axón de una neurona y la dendrita de otra. La sinapsis axosomática, que es una sinapsis entre el botón terminal del axón de una neurona y el cuerpo celular o soma de otra. Dendrodendrítica, que es una sinapsis entre la dendrita de una neurona y la dendrita de otra. La sinapsis axómica, que es una sinapsis entre el axón de una neurona y el axón de otra. Las sinapsis dirigidas, que son sinapsis en que la hendidura o espacio sináptico es pequeño, y las sinapsis no dirigidas, que son sinapsis en que la hendidura sináptica es de tamaño significativo. Este proceso comienza con una descarga químico-eléctrica en la membrana de una de las neuronas, que es la presináptica, y cuando dicho impulso nervioso llega al extremo del axón, que son los terminales presinápticos, la neurona segrega un neurotransmisor que llega a la hendidura sináptica y el cual viaja hacia la otra neurona, que es la neurona postsináptica, y continúa su viaje y comunicación. Los neurotransmisores son biomoléculas que permiten la transmisión de información desde una neurona hacia otra neurona, hacia una célula muscular o glándula del organismo a través del proceso de sinapsis que ya fue explicado anteriormente. Son mensajeros liberados por el extremo distal de las neuronas, ¿sí? Y vamos a encontrar diferentes tipos que están escritos en el esquema, como es la acetilcolina. Hay aminoácidos, serotonina, péptidos, catecolaminas y gases. Vamos a comentar las principales funciones de acetilcolina, ¿ya? La acetilcolina es una sustancia liberada por neuronas que conectan con musculatura de contracción voluntaria y por neuronas que controlan el latido cardíaco. Su acción va a ser crítica para el mantenimiento de la tensión arterial normal, para el paso del sueño-vigilia y para el proceso de memoria y asociación. Dentro de los aminoácidos vamos a encontrar aminoácidos excitatorios y también aminoácidos inhibitorios. Dentro de los excitatorios encontramos el glutamato y el aspartato, que están involucrados en el desarrollo del aprendizaje, la memoria y su recuperación. Es un principal mediador de la información sensorial, motora, cognitiva y emocional. Y destaca el glutamato por sobre el aspartato, que está presente en el 80 y 90% de la sinapsis del cerebro.
Por otra parte, están los aminoácidos inhibitorios como la glicina y el ácido gamma aminobutírico, más conocido como GABA, que frenan la acción de los neurotransmisores excitatorios y cuya función está relacionada con el control motor, con la visión y con regular los niveles de ansiedad. La serotonina como neurotransmisor está comúnmente conocida como la hormona de la felicidad, ¿ya? Y está presente en muchos tejidos, entre ellos el cerebro, las plaquetas del sistema circulatorio y las células de revestimiento del tubo digestivo. Dentro de sus funciones está el papel fundamental en el proceso de digestión, también está involucrada en el aumento de la presión arterial y control de la temperatura corporal, induce la contracción poderosa de músculo liso, como podría ser el músculo cardíaco, y en el cerebro está implicada en la regulación del sueño-vigilia, los estados de ánimo y los cuadros de depresión y ansiedad. Y por último vamos a comentar los péptidos, que son llamados opioides, y aunque aún no se precisa su función en su totalidad, se describe que actúan principalmente en eliminar el dolor y causar somnolencia. Y hay 3 neurotransmisores que ya son conocidos, como es la encefalina, la endorfina y la dimorfina.